Creo que ya hablamos algo de esto también en una de las clases. Vamos a hablar un poco de la organización del sistema nervioso autónomo, de divisiones simpática, parasimpática, entérica, la anatomía funcional, las vías preganglionares y postganglionares, de los neurotransmisores, eh, los receptores, la aceticolina, noradrenalina. Vamos a ver eso que es muy importante. ¿Sí? La integración y los reflejos autónomos. Algo ya hablamos también de esto. Y la farmacología, ¿verdad? Algunas aplicaciones como siempre hago. ¿Qué es el sistema nervioso autónomo, Carla? Hola, ¿me puede leer alguien esto? El sistema autónomo sería lo involuntario, ¿verdad? No, ahí lo que puse, lee un poco lo que dice ahí en la diapositiva. El sistema nervioso autónomo regula de forma involuntaria las funciones viscerales del organismo, frecuencia cardíaca, presión arterial, digestión, termorregulación y respuesta al estrés. A diferencia del sistema somático, sus efectores son músculo liso, cardíaco y glándulas. Sí mismo, Rosa. Eh, Recordarás, ¿verdad? Que en las clases anteriores hablamos del sistema nervioso somático, ¿verdad? El somático es el que controla la parte voluntaria, la motoneurona, ¿verdad? ¿Te acuerdas de la motoneurona cortical o superior y la motoneurona inferior que está en el asta anterior de la médula? Por la vía córtico-espinal, nosotros sabemos que esos movimientos son voluntarios. Decimos que la corteza empieza todo y termina en el músculo esquelético para que, ¿cuál es la función? El control voluntario, ¿verdad? Y en este caso nosotros vamos a hablar hoy del sistema nervioso autónomo, que es el que controla las funciones involuntarias que son necesarias para la supervivencia, Rosa. ¿Está bien? Como dice ahí, regula de forma involuntaria las funciones viscerales del organismo. Frecuencia cardíaca, presión, digestión y compañía. Las tres divisiones del sistema nervioso autónomo son el simpático, que es la respuesta de lucha, huida. Empieza en la cadena simpática en el origen toracolumbar, prepara el cuerpo ante situaciones de estrés o peligro. El parasimpático, la respuesta de reposo y digestión. Si ustedes almorzaron ahora, están bien activados su sistema parasimpático, ¿verdad? El origen es más cráneo-sacro, principalmente los núcleos de los pares craneales 3, 7, 9, 10 y en el sacro en el S2 y S4. Por eso se dice origen cráneo-sacro. ¿Se acuerdan lo del 10, el vago, ¿verdad? Que dijimos que es el principal, vamos a decir, efector parasimpático. El entérico es el segundo cerebro que se habla mucho ahora. Esto en algunos libros aparece, no en todos. Ya como una división aparte. Habla de una red neuronal que está en el tubo digestivo y es capaz de funcionar de forma autónoma e independiente. Bueno, la organización de dos neuronas. Tanto el sistema simpático como parasimpático tienen dos neuronas. Hay una neurona preganglionar, ¿sí? Y una postganglionar. O sea, ahí lo define todo el ganglio, ¿verdad? ¿Qué dijimos que era ganglio, Rosa? La vez pasada yo dije en la clase, ¿un ganglio qué es? Un ganglio. ¿Cuál es la definición de ganglio? Dijimos la pasada que era un conjunto de cuerpos Cuerpos neuronales, ¿verdad? Un neuronales. conjunto de... ¿Sí? Cuerpos neuronales, conjunto de Sí, cuerpos que están neuronales. localizados Mm. generalmente fuera del sistema nervioso central, ¿verdad? Bien. Y ahí me puede decir Carla, pero ¿y los ganglios de la base? Están dentro del cerebro. ¿No era que ganglios eran cuerpos neuronales localizados fuera del sistema nervioso central? ¿Y qué pasa con los ganglios de la base? Por eso se cree que eso es un término más inadecuado, más antiguo, los ganglios de la base. ¿Cómo se le llama actualmente? Núcleos de la base, al cuerpo estriado y compañía, ¿sí? Por eso ganglio se refiere más a cuerpos neuronales que están
fuera del sistema nervioso central, ¿verdad? En el sistema nervioso central, entonces me va a decir, ¿y cuando se juntan neuronas o cuerpos neuronales dentro del sistema nervioso central se le llama núcleos, ¿verdad? Núcleos de la base, núcleos del RAFE, ¿verdad? Que está en el tronco, ¿verdad? ¿Se entiende, pa? El ganglio sensitivo, por ejemplo, el ganglio sensitivo, la raíz dorsal, decimos que contiene cuerpos neuronales de las neuronas sensitivas. Las primeras neuronas sensitivas están en el ganglio raíz dorsal, ¿verdad? Los ganglios autónomos ahora, lo que estamos hablando, los ganglios autónomos tienen cuerpos neuronales de neuronas postganglionares, ¿verdad? ¿Y la pre dónde está? Y ahí vamos a hablar ahora. El cuerpo celular está en el sistema nervioso central. ¿Dónde? Le estamos hablando de la neurona preganglionar, está en el asta lateral de la médula o en los núcleos del tronco, y de ahí sale una fibra mielínica, ¿sí? De conducción lenta. Va hasta un ganglio que se encuentra fuera vamos a decir que está un cuerpo celular en el ganglio periférico, fuera del sistema nervioso central, ¿verdad? Y tiene generalmente fibra amielínica tipo C. Inerva esto directamente el órgano visceral, ¿verdad? Y dijimos que amielínica es lento, tipo C es amielínica, ¿se acuerdan de esa división? La médula, ¿qué es lo que es la médula suprarrenal entonces? ¿Qué sería la médula suprarrenal? Es como funcionalmente es un ganglio simpático modificado, ¿sí me dicen? Y la médula suprarrenal ahí no, claro, no son núcleos ahí. Bueno, la médula suprarrenal es funcionalmente un ganglio simpático modificado, como se dice, ¿verdad? Entonces, repasando, sistema nervioso central, tenemos una neurona preganglionar, ¿verdad? En este caso en el asta lateral del núcleo, de la asta lateral de la médula, ¿verdad? O en el núcleo del tronco. De ahí va, por ejemplo, al ganglio simpático y de ahí sale la neurona postganglionar y va hacia el órgano, ¿verdad? ¿Qué pasa en la médula suprarrenal? La neurona preganglionar va hasta la médula suprarrenal y ahí termina la vía. Y de ahí las células estas, ¿cómo se llamaban? Las células estas cromafines, ¿verdad? Esas células que están en la médula suprarrenal son las equivalentes a las neuronas postganglionares. Las células estas cromafines de la médula suprarrenal son equivalentes a estas neuronas postganglionares simpáticas, ¿verdad? Pero son modificadas, por eso se le dice que la médula suprarrenal es funcionalmente un ganglio simpático modificado, ¿sí? Entonces, en lugar de enviar un axón hacia un órgano, la médula suprarrenal libera hormonas, como la adrenalina, 80% de todo su producto, de su producción de esa médula suprarrenal es la adrenalina, 20% de la noradrenalina, ¿verdad? La división simpática, hablamos ahora, lo que estamos hablando ahora. El origen toracolumbar. Las neuronas preganglionares se encuentran entonces en la columna intermedio lateral, o sea, en la médula, en la parte lateral de esta sustancia gris que está en forma de H, en la parte lateral. Ahí hay una columna que va de T1 hasta L2. Luego tenemos 22 ganglios, ¿verdad? Bilateralmente conectados. Esto está en toda la cadena paravertebral, ¿sí? Y hay ganglios prevertebrales que son el celíaco, el mesentérico superior e inferior, que inervan vísceras abdominopélvicas, ¿verdad? Que eso en anatomía ustedes seguramente estudiaron, ¿verdad? La división parasimpática, la anatomía funcional, vamos a hablar. Tenemos el núcleo del tercer par. Dijimos que el tercer par, el oculomotor, tiene una porción parasimpática, ¿verdad? El núcleo de Edinger-Westphal, ¿se acuerdan? La vez pasada hablamos un poquito de eso. De ahí se une a las fibras que van a los músculos oculomotores, ¿verdad? Del recto superior, recto medial, recto inferior. También tiene entonces fibras parasimpáticas que van al músculo ciliar e iris, ¿sí? Que van a producir la miosis, la miosis. El núcleo del séptimo par, el facial, también tiene núcleos
parasimpáticos, ¿verdad? Que van entonces fibras parasimpáticas a las glándulas lacrimal y salivales, ¿sí? El núcleo del noveno par, el glosofaringio, también tiene fibras parasimpáticas para la glándula parótida, ¿sí? Y el vago, el décimo par, es lo que inerva en forma parasimpática al corazón, a los pulmones, al tubo digestivo, hasta el colon transverso, ¿verdad? Que decimos que es el que más trabaja ahí entre los parasimpáticos. El componente sacro, que se encuentra en las neuronas en el segmento de C2 a C4, son los que inervan la porción que deja el vago, la porción del colon descendente, el recto, la vejiga urinaria, los genitales externos. Entonces, el nervio vago, el décimo par, es el que conduce aproximadamente el 75% de toda la actividad parasimpática del organismo, ¿sí? Pero acuérdense que hay también fibras parasimpáticas en el tercer par, que se encarga entonces de la miosis, eso es involuntario, para que no ingrese tanta luz en mi retina, ¿verdad? El séptimo par que va a las glándulas lagrimales y salivales, el noveno par que va a la glándula parótida, entonces es el parasimpático. Tenemos neurotransmisores, ¿verdad? Obviamente estas fibras tienen que comunicarse de alguna manera, ¿verdad? Se comunican a través de neurotransmisores. Tenemos neurotransmisores que van desde la sustancia preganglionar, ¿verdad? De la neurona pregangliar a la pos. Y de la pos también al órgano efector, ¿verdad? La acetilcolina, y acá entramos, la acetilcolina es el neurotransmisor universal en las fibras preganglionares. En la sinapsis preganglionar, o sea, entre la neurona pregangliar y el ganglio, donde está la segunda neurona simpática o parasimpática, siempre es la acetilcolina, ¿sí? ¿Dónde cambia el simpático y el parasimpático? En el transmisor postganglionar, ¿sí? Y sus receptores. Vamos a ver eso enseguida. Bueno, tenemos receptores colinérgicos, que son de la acetilcolina. Colinérgicos, acetilcolina. Están los nicotínicos y los muscarínicos. Los nicotínicos son ionotrópicos, están ubicados en los ganglios autónomos y en la unión neuromuscular. ¿Se acuerdan, verdad? Este receptor nicotínico es el que está en el músculo, que cuando el nervio libera la acetilcolina se une a ese receptor nicotínico, dijimos, y abre los canales de sodio. ¿Se acuerdan? Y despolarización, actina-miosina, contracción. ¿Sí? Este receptor es el que, por los anticuerpos que el propio organismo, el sistema inmune, comienza a fabricar en forma alterada, anormal, por factores vamos a decir, por causas múltiples, genética y ambiental, produce una enfermedad que se llama miastenia gravis, ¿verdad? Donde se afecta a este receptor nicotínico en el músculo, ¿verdad? Bueno, pues están también los receptores muscarínicos, ¿verdad? Que son metabotrópicos. Hay varios subtipos y predominan en órganos efectores parasimpáticos que normalmente están bloqueados por atropina, sino ya es más para farmacología. Por ejemplo, tenemos los muscarínicos en el sistema nervioso central, en las glándulas gástricas. Ejemplo, aumenta la secreción ácida, estos receptores colinérgicos muscarínicos. En el corazón, estos receptores colinérgicos muscarínicos son los que producen la bradicardia. Como le comenté una vez, el síncope vasovagal, que una vez comentamos que el vago es el que el corazón hace, que es parasimpático, colinérgico, su receptor, muscarínico en el corazón produce bradicardia, ¿sí? Y disminuye la conducción auriculoventricular. El subtipo M3 muscarínico principalmente está en músculos lisos y glándulas. Produce broncoconstricción y aumento de la secreción. Ok. Los receptores adrenérgicos ahora. Están los colinérgicos y los adrenérgicos. ¿Sí? Los adrenérgicos están los alfa adrenérgicos, los beta adrenérgicos. Los alfa adrenérgicos son los que producen, por ejemplo, vasoconstricción, ¿sí? Producen, por ejemplo, midriasis en el ojo a través de la cadena simpática que llega hasta la pupila y ahí produce contracción de los músculos de la iris y produce midriasis.
¿sí? Parasimpático, a través del tercer par, era miosis, que achica la pupila. Y también los receptores adrenérgicos alfa 1 son los que producen la contracción uterina. Entonces, receptores adrenérgicos alfa 1 producen vasoconstricción, midriasis y contracción uterina. Los receptores adrenérgicos alfa 2 son los que inhiben, por ejemplo, la noradrenalina presináptica. Son los que provocan, por ejemplo, vasoconstricción central. Lo que tienen que saber es que esos alfa 1 son los que producen generalmente en las arteriolas y venas la vasoconstricción. La midriasis dijimos que era la contracción del músculo dilatador de la pupila. Hay un músculo que se llama músculo dilatador de la pupila, que al contraerse, entonces aumenta el tamaño de la pupila para que ingrese más luz durante la oscuridad, por ejemplo. Entonces, eso provoca esa midriasis, ¿verdad? Estoy nomás pensando en midriasis médica, hay fármacos que provocan exceso de activación simpática alfa 1 y provocan midriasis. Hay drogas que provocan eso también, ¿verdad? ¿Sí? También se encarga de la contracción de los esfínteres urinarios, de la parte de la, como dije, la contracción uterina. Pero ahí en el útero también tenemos receptores beta 2, ¿verdad? Siempre que piensen en receptor alfa 1, piensen entonces en una contracción de un músculo liso. Eso es lo que tienen que tener como clave. Eh, Siempre, ¿verdad? Cuando piensen en un alfa 1 receptor adrenérgico, eso para fármaco también le va a ayudar. Piensen que van a contraer un músculo liso de los vasos sanguíneos, músculo liso que se encuentra en la pupila, músculo liso como el útero, esfínter urinario o esfínteres gastrointestinales también, ¿verdad? La piloerección también. La piloerección también era alfa 1 adrenérgico, ¿verdad? Alfa 1 contracción. Alfa 1 contracción. Alfa 2 lo que tienen que saber es que inhibe la liberación de noradrenalina, ¿verdad? Beta 1 típica pregunta de cardiología, ¿verdad? Que hay medicamentos que actúan sobre ese receptor adrenérgico beta 1. El beta 1 lo que produce es aumento de la frecuencia cardíaca, o sea, estimula el corazón y aumento de la contractilidad, ¿sí? Los beta 1 receptores adrenérgicos, beta 1 en el corazón, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la contractilidad. Acuérdense, el beta 1 es estimulación cardíaca, ¿sí? Beta 2, acuérdense que es relajación de músculo liso, contrario al alfa 1. Beta 2 es relajación de músculo liso, beta 2 adrenérgico. La broncodilatación en los pulmones, la vasodilatación muscular, de los vasos en el músculo, la glucogenólisis también. Son los beta 2 adrenérgicos. Beta 3, acuérdense de la hipólisis en tejido adiposo, ¿sí? Entonces, los receptores adrenérgicos, la afinidad relativa de las catecolaminas determina la respuesta. La noradrenalina activa preferentemente receptores alfa, mientras que la adrenalina alfa y beta, ¿sí? Y acá está lo típico de la pregunta de cardio, ¿verdad? Los beta bloqueantes, quién sabe, algún familiar de ustedes les dice a usted, mi papá está tomando un beta bloqueante. ¿Cuál? Le va a decir, voy tal cosa. ¿Para qué se usa? Y bueno, y para bloquear eh, los receptores beta 1 en el corazón de tu papá y eso va a disminuir su frecuencia cardíaca porque seguro que él tiene arritmia y son esas arritmias que producen aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Que producen taquiarritmia. Entonces, al darle un beta bloqueante, le vas a bloquear ese receptor beta adrenérgico y va a hacer que el corazón de tu papá trabaje más lento, más tranquilo, con menor fuerza, ¿verdad? Así es. ¿Cuál es la respuesta simpática generalmente? En el corazón aumenta la frecuencia cardíaca, taquicardia, aumenta la contractilidad, hay vasoconstricción esplácnica y aumenta la presión arterial. Entonces, el estrés, por eso genera todo esto. Cuando estoy ante un estrés, porque tengo un susto, qué sé yo, me voy con mi vehículo y choco de repente, a una respuesta simpática va a hacer que yo tenga taquicardia, aumenta mi presión, eso es normal, es una respuesta, ¿verdad?
A nivel respiratorio, broncodilatación, aumenta la frecuencia respiratoria, como les dije la vez pasada cuando hablamos con Carla del sistema de respiración. Cuando estoy con estrés o bajo una respuesta simpática, hay un aumento de la frecuencia respiratoria, aumenta la ventilación alveolar. A nivel metabólico hay una glucogenólisis, el glucógeno se rompe y forma más glucosa, ¿sí? Entonces hay más azúcar en la sangre, por eso los diabéticos que están bajo respuesta simpática todo el tiempo, o sea, estrés, su azúcar siempre va a estar alto y te dice, tengo una diabetes emocional, no es emocional, lo que pasa es que tu estrés tiene que controlar, señora. ¿Verdad? Hay lipólisis y aumenta la glucemia, ¿verdad? En el ojo ya dijimos una respuesta simpática, la midriasis, o sea, estamos ante un peligro, lucha, huida, tengo que mirar bien dónde voy a ir, ¿verdad? Para poder correr y salvar mi vida, o dónde le voy a dar uno ahí para salvarme, ¿verdad? Luchar. Hay piloerección, pues nos asustamos y nuestro pelo ¡pac! Se levanta, ¿verdad? Disminuye la motilidad intestinal y aumenta la sudoración, genera calor eso. La parasimpática totalmente lo contrario. El efecto simpático era de lucha huida y este de reposo y digestión. Parasimpática es disminuye la frecuencia cardíaca. Es normal que un paciente que está durmiendo, si le toman el pulso, va a estar más bajo su frecuencia cardíaca. ¿Sí? Hay un efecto vagal que siempre decimos, ¿verdad? Aumenta la motilidad y secreción gastrointestinal, por eso después de almorzar, queremos hacer la siesta, pero también queremos ir al baño, ¿verdad? Más tarde. Broncoconstricción y aumento de secreción bronquial, ¿verdad? Hay una contracción del detrusor que provoca la micción. Hay miosis, hay acomodación visual, miosis, ¿sí? El otro simpático era midriasis, músculo dilatado de la pupila. Y aumenta la secreción de glándulas salivales, obviamente por la digestión, ¿verdad? Y las lagrimales. Este es el parasimpático. Ahora entramos en lo que hablamos la vez pasada con Carla, ¿verdad? Cómo nuestro corazón se controla, cómo tenemos un control autónomo de la parte cardiovascular. Tenemos varios receptores en el seno carotídeo y en el arco aórtico que detectan la presión arterial. Varo viene de presión, ¿verdad? A nivel del tronco encefálico tenemos un centro vulvar, donde se integra ahí en el núcleo del tracto solitario. Y es ahí donde ocurre el control cardiovascular. Por eso una lesión a nivel del tronco puede provocar un paro cardiorrespiratorio, ¿verdad? Porque el que integra toda esta información que viene por los vasos receptores para decir cómo está la presión arterial, no puede integrar nada, se lesiona el centro vulvar y chauchesco, mi amigo, una ACV en esa zona, el paciente muere en el acto, ¿verdad? La respuesta simpática produce aumento de la frecuencia cardíaca, dijimos ya eso, aumento de la contractilidad y vasoconstricción. La respuesta vagal es al revés, disminuye la frecuencia cardíaca y hay vasodilatación, ¿verdad? Y el reflejo, estamos hablando ya, reflejo vasoreceptor es el principal mecanismo de retroalimentación negativa a corto plazo para mantener la presión arterial dentro de los rasgos. ¿Sí? ¿Para qué sirve este reflejo receptor? Mantener la presión arterial estable de un momento a otro. Es uno de los reflejos autónomos más importantes y rápidos del organismo. Ejemplo, eh, yo de 120, 80 milímetros de mercurio, que es mi presión, de repente paso a tener 180 de sistólica y 100 de diastólica. Rápidamente aumenta por algún motivo. Entonces se estiran los vasoreceptores que están en el seno carotídeo y en el callado aórtico, se estiran y esto va a hacer que se viaje, ¿verdad? Esta información que detecta estos vasoreceptores por el nervio glosofaringeo hasta el seno carotídeo, del seno carotídeo, bueno, del seno carotídeo va y hasta el núcleo del tracto solitario con el nervio vago también, que está llevando también información del callado aórtico. El 9 y el 10 llevan información. El 9 del seno carotídeo y el 10, que es el vago del callado aórtico, hasta el núcleo del tracto solitario que está en el bulbo. Y ahí el bulbo responde a ese aumento que yo tengo de presión arterial. ¿Qué va a hacer? Va a inhibir el simpático, obviamente, va a inhibir la respuesta simpática y va a activar la parasimpática, el vago, ¿verdad? Entonces va a disminuir. ¿Cuál es el resultado?
disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir la contractilidad, producir vasodilatación y ahí yo voy a tener una disminución de la presión arterial. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando baja la presión arterial? ¿Sí? Me levanto rápidamente y baja mi presión arterial. Y ocurre lo contrario. Hay menor descarga de esos vasoreceptores. Eso va a llegar al núcleo del tracto solitario y va a aumentar la actividad simpática, va a producir taquicardia, vasoconstricción y aumento de la contractilidad con recuperación de la presión arterial. Eso al revés, ¿verdad? Entonces, los vasoreceptores son los sensores de presión, ¿verdad? Del organismo. Cuando detectan presión alta, frenan el corazón y cuando detectan presión baja, aceleran la parte simpática, haciendo aumento de la presión, ¿verdad? Ahora nos toca hablar del sistema nervioso entérico. Tenemos el plexo de Meissner, ¿verdad? Que está en la submucosa y regula la secreción glandular y el flujo sanguíneo de la mucosa. El plexo de Auerbach, que es mientérico, coordina la motilidad intestinal, el peristaltismo y movimientos de mezcla. Tenemos aproximadamente 100 millones de neuronas. Hay más neuronas que en la médula espinal. Funciona de una forma independiente, aunque recibe modulación del vago y simpático, pero por eso decimos que es el segundo cerebro, ¿sí? Porque si les digo a usted, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si cortamos los nervios, por ejemplo? Eso siempre me preguntaba yo. Los nervios simpáticos y parasimpáticos que llegan al intestino. Cortamos el vago y cortamos la cadena simpática, ¿verdad? Como dice ahí, sorprendentemente, el intestino sigue siendo capaz de moverse, de secretar sustancias y coordinar parte de la digestión sin la presencia del vago ni de la cadena simpática, porque tiene su propio sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, como definición del sistema nervioso entérico, es una red de neuronas que están localizadas entonces en el tubo digestivo, que es capaz de controlar gran parte de la función gastrointestinal de una manera independiente del sistema nervioso central. Por eso se le conoce como el cerebro del intestino, ¿verdad? ¿Y dónde es lo que se encuentra? ¿En qué órganos? En el esófago, en el estómago, en el intestino delgado, en el colon, en el recto. ¿Sí? Algunos dicen lo que tienen más de 500 millones de neuronas. ¿Sí? Y siempre se dice más neuronas que la médula espinal, ¿verdad? Que llama la atención esto, ¿verdad? Entonces, el plexo mientérico, el mientérico de Auerbach, que dice ahí, es el que se encarga, es que se encuentra entre las capas musculares, por eso se llama mientérico, ¿verdad? Está ubicado entre esas capas musculares, se encarga de la motilidad, acuérdense de eso, motilidad. Entonces controla tres cosas, peristaltismo, tono muscular y velocidad del tránsito intestinal. El submucoso está en la submucosa, su función principal, el plexo, submucoso, el plexo es la secreción y absorción. Secreción y absorción, el otro era motilidad. Secreción y absorción de secreción de enzima, de moco, también se encarga del flujo sanguíneo, como dice ahí, y la absorción intestinal. Ese es el plexo de Meissner. ¿Sí? Fácil. Acuérdense, mientérico, motilidad. Mientérico, te dice lo ya músculo, medio que en el examen si sale eso, músculo mientérico, obviamente va a ser motilidad. Plexo submucoso, acuérdense, mucosa, ahí lo ya medio que yo, secreción y absorción. ¿Sí? Fácil. ¿Y cómo funciona, la verdad? Hay neuronas sensitivas, ¿verdad? Como en todo, tiene que haber un sistema aferente y uno eferente. Eso ya dijimos mil veces. Hay neuronas sensitivas que van a detectar la distensión. Hay neuronas especializadas, sensores que detectan el pH, la osmolaridad y también los nutrientes. Luego tenemos interneuronas que van a procesar esa información y las motoras que dijimos que son las que generan la respuesta, ¿verdad? Por eso hay arcos reflejos también ahí a nivel local, sin necesidad del cerebro. El sistema nervioso entérico tiene arcos reflejos locales ahí. Ejemplo,
El típico ejemplo del reflejo peristáltico, ¿verdad? El reflejo peristáltico, entonces cuando un alimento distiende una parte del intestino, se van a activar esos receptores mecánicos, obviamente mecanoreceptores. El plexo entérico va a procesar esa información y va a producir contracción detrás del bolo alimenticio y relajación por delante del bolo, ¿verdad? Resultado para que el alimento avance, ¿sí? Todo esto ocurre, dijimos, sin participación consciente del sistema nervioso central, no depende de eso. ¿Y cuál es el neurotransmisor ahí importante? La acetilcolina, que es la que estimula la motilidad y la secreción. Acetilcolina y EUMA. Acetilcolina estimula la motilidad y la secreción. La sustancia P también es importante porque favorece la contracción. Decimos también que la serotonina, también que tenemos en el intestino, la serotonina, que sabemos que está muy abundante en el intestino, la serotonina, también participa en la motilidad, en la secreción y también se encarga de las náuseas cuando estamos con algún malestar. Y se dice que, bueno, esto hablan mucho ahora los psicólogos, los psiquiatras, ¿verdad? Dice, más del 90% de la serotonina se encuentra en el tubo digestivo. Y ella habla de que la depresión, la mayoría de las veces es por una disbiosis intestinal. No digo que es así propiamente, porque no, dijimos varias veces que la depresión es algo muy complejo, pero sí, cada vez más hay estudios que hablan de esa relación, ¿verdad? De problemas intestinales con enfermedades mentales, ¿verdad? Hay todo un capítulo, no toda, estamos todavía en pañales en eso, ¿sí? La evidencia todavía no es muy clara, ¿sí? El óxido nítrico, también un neurotransmisor que relaja el músculo liso. Hay un péptido vasointestinal, ¿verdad? Un péptido intestinal vasoactivo. Todo esto ustedes van a hablar luego cuando den fisiología solamente de gastrointestinal, pero solamente les menciono, ¿verdad? Pero no todo en el cuerpo puede vivir la vida loca y vivir sin ningún control, ¿verdad? Tiene que haber una modulación. Y ahí es donde entra el sistema parasimpático del vago. Modula la motilidad y la secreción. Dijimos que tiene su propio cerebro, vamos a decir, el intestino, pero necesita la modulación del sistema nervioso parasimpático a través del vago, que estimula entonces la motilidad, la secreción. Y el simpático también inhibe la inmotilidad y la secreción, ¿verdad? Entonces reduce el flujo sanguíneo intestinal. Entonces, no es que solo el sistema nervioso entérico ahí está y no necesita de ningún modulador. Están los moduladores que estamos hablando del parasimpático y el simpático. No sé si escucharon hablar, alguien escuchó hablar de la enfermedad de Hirschsprung. Yo no me acuerdo de eso porque era un nombre rarísimo. ¿Vieron alguna vez esta enfermedad? ¿Alguien escuchó hablar de esta enfermedad donde hay una ausencia congénita de los ganglios entéricos, ¿verdad? Suelen tener obstrucción intestinal, megacolon. Bueno, eso es muy raro. O algo más fácil. El síndrome de intestino irritable. Epa, el tema ese ya es mucho más complejo, ¿verdad? Síndrome de intestino irritable. Algo que suelo ver yo en consultorio, ¿verdad? No es mi área porque es del gastro, pero tiene que ver con mi área porque se dice que es una alteración en la comunicación entre el intestino y el cerebro, ¿no? Pacientes con trastorno de ansiedad y compañía suelen tener este problema. El Parkinson que era una enfermedad que se afectaba al sistema nervioso, ¿verdad? Atacando las neuronas dopaminérgicas, no produciendo dopamina en el sustancia negra. Pero sabemos que años antes empieza el problema en el sistema nervioso entérico, en este sistema. ¿Se acuerdan que les hablé, verdad? Que hay en el Parkinson, muchos pacientes años antes tienen problemas de sueño, pero también problemas intestinales con constipación. Suelen tener constipación, estreñimiento por muchos años. 10 15 años antes, pero ya empezó ya la enfermedad, porque empezó por el intestino, afectando a las neuronas del plexo entérico y eso provoca alteración en la motilidad, produce una constipación, ¿no? Afectación del circuito del tronco del sueño, entonces pues trastorno de conducta del sueño, REM, dijimos. Puede afectar también las neuronas de la nariz, del olfato y produce hiposmia, ¿verdad? Son síntomas precoces que decimos no motores del Parkinson, ¿verdad? Entonces, para terminar esta parte, el sistema nervioso entérico.
es como un pequeño cerebro que tenemos ahora dentro del tubo digestivo. Recibe información, procesa, genera respuesta, sin necesidad de avisar continuamente al cerebro. ¿Sí? Vamos a hablar ahora del hipotálamo. El hipotálamo es el director, ¿verdad? Que coordina las respuestas autonómicas, endocrinas y conductuales de forma integrada, dice ahí. ¿Verdad? Conocemos mucho de lo que hace el hipotálamo por las lesiones, ¿verdad? Porque vemos pacientes que tienen lesiones hipotalámicas y comienzan a tener disautonomía grave, problemas autonómicos graves, alteraciones cardíacas, térmicas, metabólicas, un desastre. Entonces, el hipotálamo es el gran coordinador que yo siempre digo de la homeostasis. Si ustedes la pasada hablando, ¿verdad? Que la homeostasis es mantener el medio interno en equilibrio, dijo alguien en la clase. Medio interno que era el pH, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, los electrolitos. Y el director que mantiene, coordina toda esta homeostasis es el hipotálamo. El hipotálamo es el que recibe la información del medio interno, el que genera la respuesta simultánea en el cuerpo a través de tres sistemas, ¿verdad? El autónomo, el endocrino y también la conducta. ¿Sí? Ahora que estamos con el tema del GLP-1 y compañía. Entonces, el hipotálamo, ejemplo, vamos a hacer un ejemplo acá. Deshidratación. Sufro una deshidratación yo porque estoy con diarrea, estoy deshidratado. El hipotálamo mío va a detectar que va a aumentar mi osmolaridad. ¿Sí? Porque tiene quimiorreceptores en el hipotálamo. Cuando pasa la sangre por ahí, va a detectar que aumenta mi osmolaridad por mi pérdida de agua, ¿verdad? Porque estoy deshidratado. Entonces, ¿qué va a hacer? La respuesta autonómica, ¿cuál va a ser? Dale, ¿quién me ayuda? ¿Cuál sería la respuesta autonómica para que yo estoy deshidratado? Dale, ayúdenme. No, yo no me voy a, ¿verdad? Eh, Estoy Vasopresina, va a regular. bien, pero ¿qué va a producir a nivel, vamos a lo más fácil, a nivel de la sudoración, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la respuesta autonómica? Dijimos que el autónomo se le encarga de la sudoración. Va a disminuir, ¿verdad? Porque estoy deshidratado. Tengo que evitar perder. Muy bien lo que dijiste, pero quiero más, empezar por lo más básico. La respuesta autonómica va a ser disminuir la sudoración para ahorrar agua, ¿verdad? Voy a evitar sudar porque tengo que ahorrar agua, estoy deshidratado. Como dijiste recién, muy bien. La respuesta endócrina sería estimular liberación de, decir otra vez por favor para los compañeros que están ahí, Vasopresina, o hormona antidiurética. ADH, muy bien. ¿Qué va a hacer esto? El riñón, ¿qué va a Eh, hacer con esta tu vasopresina? aumentar, Antidiurética. aumentar la absorción de agua. Sí, señor. Excelente. ¿Y cuál va a ser la respuesta conductual? Entonces, respuesta va a tener. Dijimos que va a ser la autonómica, disminuye la sudoración. La endocrina, que es la estimulación de vasopresina. Y la conductual, ¿qué va a hacer yo? Activar la sed. Muy bien, excelente. Voy a tener sed. Voy a buscar agua, ¿verdad? Excelente. Así es. El hipotálamo así controla todo esto. Otro ejemplo. Vamos a ir más a algo conductual. Miedo. ¿Verdad? Justamente ayer vimos una película un poco de terror ahí, ¿verdad? Cuando tenemos miedo, ¿qué parte de eso no tuvimos este tiempo? Bueno, la hay que amar otro día, tener otra oportunidad de amar eso. Porque realmente no se habla mucho de esto porque para la parte clínica de repente no es tan relevante, pero bueno. La amígdala cerebral, ¿verdad? La amígdala cerebral, no la amígdala de la garganta, no confunda. La amígdala cerebral, que se encuentra en la porción anterior del lóbulo temporal. Es el órgano encargado de detectar el miedo, ¿verdad? El ser humano necesita tener eso también porque eso le protege, ¿verdad? De algún peligro. No es que a veces hablamos que el miedo es como algo malo, como que el estrés mismo, estrés agudo, eso te protege, ¿verdad? El miedo también, si no no vamos a tener miedo, vamos a chocar contra todo y vamos a ser empavados, ¿verdad? Entonces es necesario. Bueno, el miedo patológico ya es otra cosa. Bueno, cuando hay miedo, la amígdala activa, ¿a quién la avisa? Al hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo activa ¿a quién? La respuesta autonómica. Cuando estoy con miedo, taquicardia, ta, 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 corazón comienza a latir más rápido.
Empiezo a sudar y a tener midriasis. Mi pupila se dilata. ¡Buah! Midriasis, cadena simpática, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta endocrina? Se libera cortisol y adrenalina. Y la conductual, con todo esto que estoy pasando, quiero correr, quiero salir, me quiero defender o me voy a quedar inmovilizado. ¿Sí? Eso es lo que ocurre en el estrés. Pero cuando, esto decimos, pero esto no está bien, ¿cómo que no va a estar bien? Esto va a hacer que vos puedas enviar más sangre a tu músculo y vos puedas correr. El cortisol ahí es bueno. Por eso la gente cuando me dicen algunos, doctor, ¿por qué no inventa la farmacéutica ya un tratamiento contra el cortisol? ¿Cómo que el cortisol necesita liberarse, verdad? La adrenalina también, eso mantiene la homeostasis. En ese momento yo quiero huir, estoy con miedo, estoy pensando que algo me va a atacar. Es lo malo, el cerebro, por más que está viendo una película, no detecta que es algo irreal, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando de una suposición, ¿verdad? Pero si estamos ante un animal que nos quiere atacar, hay un perro ahí que nos ataca, es importante que se active esto para que yo pueda correr, ¿verdad? La taquicardia hace que yo le envíe más sangre a mis músculos, ¿verdad? La sudoración, ya, estar sudando, ¿para qué? ¿Para qué sudamos? Alguien me dice, ¿por qué necesito sudar ahí para generar calor, ¿verdad? La miriasis hace que yo pueda mirar dónde correr, ¿verdad? Como dije. Entonces, esto es un sistema, un reflejo, ¿verdad? Que es totalmente normal, ¿verdad? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, sí, Generalmente cuando sudamos es una respuesta del cuerpo para poder eh, supuestamente eliminar lo que sería el calor que estamos emanando. ¿No sería por eso? Pregunto. sí. Pero en esta cuestión, vos me estás diciendo que... No entiendo cómo. Durante la deshidratación era que dijimos que el hipotálamo disminuye la sudoración para ahorrar agua, ¿verdad? Queremos eliminar eh, calor mediante evaporación a través de la sudoración, pero ahí no queremos hacer eso, ¿verdad? Cuando sudamos, el agua se evapora por la piel, la evaporación consume energía térmica, disminuye la temperatura corporal, ¿verdad? Ahí bien, pero está hablando ahora del miedo. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué tenemos esa tendencia? Dijimos recién, durante la respuesta autonómica del miedo, tenemos sudoración. Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Y vos tu respuesta cuál es? La respuesta que el cuerpo suda por qué. Viste que generalmente cuando, esa es supuestamente mi respuesta, tipo que supuestamente cuando nosotros sudamos es en respuesta a que nuestra temperatura se eleva. Y Sí, la exacto, elevación de la temperatura sería más por, en reacción por los vasos sanguíneos y todo eso. exacto. Excelente, así mismo. Entonces lo que vos estás diciendo es, bueno, estamos sudando para justamente poder perder el calor que estamos generando en el cuerpo. Sí, muy bien. Así mismo, porque cuando tenemos aumento de frecuencia cardíaca, aumento de presión arterial, aumenta el metabolismo muscular, ¿verdad? Todo esto genera una mayor producción de calor, como dice la compañía. Muy bien, ¿cierto lo que decís? Vos estás diciendo, bueno, tenemos una amenaza, ¿verdad? El miedo forma parte de esta respuesta simpática, ¿verdad? Entonces tenemos una amenaza, aumenta la frecuencia cardíaca, se libera adrenalina, aumenta la presión arterial, todo esto aumenta el flujo sanguíneo y el metabolismo de los músculos, ¿verdad? Porque el músculo, necesitamos sangre en los músculos para poder correr o para pegarle a defendernos. Se libera adrenalina. Todo esto genera, entonces dijimos, más producción de calor, porque estamos generando, aumentando el metabolismo de las células. Y ahí tenemos que dar una forma de disipar, como dice la compañera. Es cierto, así mismo. Entonces ahí el organismo suda. Excelente, así mismo es. Tiene razón. Otros dicen, eh, yo creo que eso leí en el Candle, porque Candle le gusta ese, como le dije a usted, si quieren leer así fisiología, pero desde el punto de vista más, como le dije, comportamental, de Candle, ¿verdad? Decía, ¿por qué sudan más las manos? Por ejemplo, decían, ¿por qué cuando sudamos más, por qué sudan más las plantas, los pies y las manos? ¿Sí? Que no era tanto por el tema de esto que está diciendo, sino porque esto supuestamente mejoraba la fricción y la manipulación de objetos. ¿Sí? Cuando yo estoy sudando, entonces puedo agarrar mejor algo, puedo friccionar mejor, puedo manipular mejor objetos, ¿sí? Entonces,
que esta sudoración en las plantas de los pies y las manos, obviamente es útil en en la situación de una defensa o una huida, ¿verdad? ¿Sí? Por eso sudamos más, porque alguien puede decir, ¿y por qué sudamos más entonces en las manos cuando estamos ante estrés? ¿Verdad? ¿Por qué el cuerpo no suda otra parte? ¿Por qué las manos? Porque en teoría, y Candel dice eso, ¿verdad? Que es más porque esto nos ayuda en esa situación de estrés, ¿verdad? Va a aumentar el agarre, como dicen, ¿verdad? Bueno, para trepar el árbol, o para sujetar una rama, o para manipular una herramienta que pueda ser útil para nosotros en ese momento, ¿verdad? ¿Estamos? Pero bueno. Y la ínsula es la famosa ínsula de Rey, ¿verdad? Que dicen que es como un lobo, lo dicen algunos libros también. Pero no, la ínsula, una parte ahí del cerebro que integra señales interoceptivas. Cada vez se sabe más sobre la ínsula. La ínsula se ve cuando levantamos la parte la cisura silviana y tener la parte frontal y la temporal. Digo, eso abrir un poquito y ahí se va a ver la ínsula cortical, la ínsula de Rayleigh. La ínsula, en los últimos años, por las lesiones que ocurren en la ínsula y porque se está pudiendo estimular la ínsula y ver qué respuesta genera, se está conociendo más, ¿verdad? Se dice que la ínsula es la que integra señales interoceptivas con respuestas emocionales y autonómicas, ¿verdad? Bueno. Ahora entonces vamos a hablar de la modulación sináptica, ¿verdad? Los cotransmisores simpáticos, los cotransmisores parasimpáticos y los autorreceptores presinápticos, ¿verdad? Bueno, la noradrenalina se libera con un neuropéptido, ¿sí? El neuropéptido Y, ¿verdad? O Y en mi época, y el ATP. ¿Qué hacen estos neuropéptidos? Potencian la vasoconstricción y modula la liberación presináptica. Es un cotransmisor simpático. Es como que le ayuda, le pone el ambiente, prepara para que la noradrenalina pueda trabajar bien, ¿verdad? Lo mismo ocurre con el parasimpático. La acetilcolina se colibera con el péptido intestinal vasoactivo y el óxido nítrico. ¿Qué hacen esto? Potencia la vasodilatación y la secreción anular. O sea, potencia el efecto del parasimpático del vago, en este caso de la acetilcolina. ¿Sí? Pues se llama cotransmisores. Son como que hay un sinergismo, hay una ayuda mutua. ¿Sí? Y los autorreceptores presinápticos, los receptores alfa 2 presinápticos, inhiben la liberación de noradrenalina por retroalimentación negativa, regulando la magnitud de la respuesta simpática, ¿verdad? Esto ya es como una retroalimentación. O sea, esto es la modulación que ocurre, no es puramente se libera noradrenalina, ocurre la acción y ya está, se libera acetilcolina. No, siempre están modulándose. Por eso decimos que la modulación es demasiado importante cuando hablamos de fisiología porque alguien tiene que controlar, ¿verdad? El sistema nervioso autónomo debe utilizar un mecanismo, ¿verdad? Para ajustar y que tenga precisión la respuesta fisiológica, ¿verdad? Eso es lo que siempre, ¿verdad? Y lo mismo que pasa con el sistema motor, el sensitivo, con el dolor mismo, ¿verdad? Siempre hay alguna modulación en alguna función fisiológica, ¿verdad? Ok, vamos a hablar un poquito acá de la farmacología autónoma, ¿verdad? Es interesante esta parte, ¿verdad? Porque hacer, por ejemplo, una clase con los del tercero y hablar de con farmacología, digo, ¿verdad? Y hablar los fármacos, cómo actúan a nivel del sistema nervioso autónomo y algunos ejemplos, por ejemplo, podemos ver, ¿verdad? Sería interesante, ¿no? Hacer un día. Eso es muy bueno. Principalmente se va a hablar de fármacos cardiovasculares, broncodilatadores, antihipertensivos, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los fármacos que actúan sobre el sistema autónomo, simplemente lo que hacen es imitan o bloquean esos neurotransmisores, ¿verdad? Vamos a bloquear al receptor, vamos a bloquear al neurotransmisor, ¿verdad?
Vamos a bloquear al receptor beta uno del corazón. Vamos a bloquear al receptor de la noradrenalina. Entonces, obviamente el fármaco va a inhibir su acción. Pero tienen que saber que existe también fármacos que son agonistas, ¿verdad? Fármaco agonista es que, ¿qué va a ser el agonista? ¿Quién sabe qué es agonismo? Agonista, el fármaco agonista, ustedes escucharon hablar de eso. Agon bueno, agonista y antagonista. ¿Quién sabe lo que es un agonista? Va a imitar, ¿verdad? Va a activar más todavía la 2-butamina, por ejemplo. La 2-butamina, ¿verdad? Que se usa en la insuficiencia cardíaca aguda, donde el corazón no puede más contraerse, está mal el corazón, hizo un infarto el paciente, o está en paro, lo que sea, o le está haciendo un shock cardiogénico, le voy a dar un fármaco agonista del receptor beta uno del corazón para producir, ¿qué cosa? Aumentar la fuerza de contracción, porque el paciente está en una insuficiencia cardíaca aguda, no puede contraerse el corazón, no puede enviar sangre a los órganos. ¿Se entiende, verdad? Después están los fármacos antagonistas, decimos, que son los que hacen lo contrario. ¿Sí? Ejemplo, metoprolol, atenolol, bisoprolol y compañía bloquean estos beta uno, por ejemplo, del corazón. Entonces, como dijimos hace rato, van a disminuir la frecuencia cardíaca, van a disminuir el consumo de oxígeno. ¿En quiénes se usa? En pacientes con arritmia principalmente, ¿verdad? Otro receptor, el beta 2, eso principalmente está en los bronquios, ¿verdad? Vamos a ver si saben uno que... El salbutamol, ¿verdad? Vamos a ir al ejemplo más clásico. El salbutamol es un agonista beta 2, ¿sí? ¿Se usa en qué? En asma, ¿verdad? Los que son asmáticos van a saber que el salbutamol le ayuda muchísimo. Y en EPOC, ¿verdad? Son agonistas beta 2 porque lo que hacen es broncodilatación. El que está con asma lo que quiere es broncodilatar para poder respirar mejor. Entonces usa salbutamol, salmeterol, que son agonistas beta 2. Receptor alfa 1. ¿Quién se puede estimular al alfa 1 y aumentar la presión arterial? Un fármaco no tan conocido por la fenilefrina, se llama un agonista alfa 1, que va a aumentar la presión arterial, produce vasoconstricción. ¿En quién se usa? Principalmente en la hipotensión. Pero también se usa en, ahí alguien va a decir, epa, me suena ese a algo que se usa para congestión nasal. ¿Sí? Cuando hay congestión, queremos vasoconstricción para que pueda parar de liberarse líquido en nuestra nariz, ¿verdad? Produce vasoconstricción, entonces voy a usar uno que sea local en la nariz, ¿sí? O puedo usar en la vista, también para producir midriasis, porque estoy con la miosis y quiero ver algo. Antagonistas, prazosina, tansulosina. Por ejemplo, tansulosina se usa para la hiperplasia prostática benigna, ¿verdad? Que produce, relaja el músculo liso prostático para que pueda hacer pipí la persona. Relaja el músculo liso prostático y entonces el que tiene hiperplasia prostática ayuda. Así es. Y así. Podemos dar muchos ejemplos de fármacos que actúan, muchísimos fármacos actúan sobre estos receptores. Y para terminar, nada más unos ejemplos de disautonomía, como dije, cuando el sistema nervioso autónomo falla. El sistema nervioso autónomo falla cuando en la hipotensión ortostática. Ahí hay un fallo en el reflejo simpático postural. Tenemos un reflejo simpático postural. Dijimos que cuando nos levantamos, lo común es que el cuerpo, los receptores detecten que cambiamos de posición. Hay un reflejo simpático que tiene que aumentar la presión. Reflejo simpático. Tiene que aumentar mi presión cuando yo me levanto. Y en la hipotensión ortostática es al revés. Baja la presión. Yo me levanto y mi presión en vez de subir, baja 20 milímetros de mercurio. De 12,8 baja a 10,6, ¿verdad? Es común eso en pacientes con diabetes, la neuropatía diabética, porque la neuropatía diabética se afecta a los nervios también autónomos. La enfermedad de Parkinson también, por la afectación del sistema autónomo, como ya hablamos hace rato. Entonces, el paciente tiene una hipotensión al levantarse ortostática y cae, ¿verdad? Y puede el señor con Parkinson caerse y fracturarse, por ejemplo, ¿verdad? En el síndrome de taquicardia postural, el POTS, ¿verdad? Donde aumenta la frecuencia cardíaca más de 30 al ponerse de pie. Le da la taquicardia y eso produce una disregulación simpática y parasimpática, ¿verdad? Hay una enfermedad neurológica rara que se llama atrofia de múltiples sistemas,
donde hay una degeneración de las neuronas autonómicas centrales y periféricas. Esta es una enfermedad extremadamente argel, grave, no tiene cura, que el AMS se llama atrofia múltiple sistema, que también puede afectar las neuronas dopaminérgicas y producir también un cuadro parecido a un Parkinson, se llama Parkinsonismo plus, o afectar el cerebelo y producir una AMS tipo C, donde hay también compromiso cerebeloso. Y lo que llama atención en esta enfermedad es la disfunción autonómica. El paciente tiene hipotensión ortostática, disfunción sexual, alteración en la presión arterial, en el intestino, terrible. Y es progresivo. ¿Estamos? Está ahí. Bueno, ese sistema nervioso autónomo, ahora un poquito de cosas que ya hablamos también, ¿verdad? Mientras dábamos clases, siempre yo hablaba un poco del sistema nervioso autónomo, Rosa Páez, ¿sí? ¿Qué más quieren saber sobre el sistema nervioso autónomo? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta sobre el sistema nervioso autónomo? Doctor, Ya yo tengo una está. pregunta. ¿Ah? Tengo una pregunta Eduardo, sobre la hipotensión ortostática. ¿qué quieres ¿Qué saber sobre pasa la si hipotensión una ortostática? persona joven le suele pasar eso? Tipo así que está nomás así, se levanta tipo así muy rápido y al toque tipo ya medio que casi se desmaya por ahí. Ya puede ser No un es signo común, de... Eduardo, no es común que una persona joven tenga hipotensión ortostática, ¿verdad? Porque dijimos que se ve más en personas mayores o alguna enfermedad neurológica o neuropatía grave, ¿verdad? Sí. Hay una neuropatía que sí puede afectar jóvenes, pero tampoco tan jóvenes, a partir de 30 para arriba. Ajá. Eh, Se llama la enfermedad esta que es más común de portugueses y en Brasil hay más porque son descendientes de portugueses. La neuropatía hereditaria, ¿para qué te decía el nombre? Enseguida me va a venir. Me está viniendo ahora. Pero bueno, en síntesis, estos pacientes suelen tener una falla en el sistema autónomo y el paciente puede sufrir de disautonomía, se llama eso, Eduardo. Ujú. La disautonomía, Eduardo, no va a ser solo una hipotensión ortostática, ¿se entiende? Va a tener más cosas. Por eso yo me decía, no, un paciente joven que tiene solamente hipotensión ortostática. ¿Qué debo pensar, ¿verdad? Porque si tiene Sí. otras disautonomías, Eduardo, hay que consultar, ¿verdad? Para ver si no hay una enfermedad neurológica que afecte el sistema nervioso autónomo, el sistema simpático, parasimpático, qué es lo que pasa. Ujú. Pero si es un paciente que solamente tiene ahí en forma aislada una hipotensión ortostática, primero pensar causas benignas, ¿verdad? No causas degenerativas. Sí. Es lo que siempre hago. Causa benigna, yo te voy a preguntar, ¿qué tal, pico? Tomás agua, Eduardo, no solés hacer hipovolemia, raro, ¿verdad? Así no, pero yo consumo, no creo que no, ¿verdad? Que tomo yo agua, no creo que sea por eso, bueno. ¿Y qué tal? ¿No perdiste demasiado peso en los últimos tiempos? ¿No le metiste la tirsepatía y no tuviste una pérdida demasiado importante de peso? Suele Ujú. ocurrir también, pero es benigno, ¿verdad? Por un tiempo cuando baja demasiado el cuerpo no se adapta todavía bien al cambio de peso. Después que haces mucho ejercicio, ¿no te pasa eso? Parece que sí, justo cuando yo estoy después de entrenar, pues eso es normal, es benigno, Eduardo, ¿sí? Sí. Obviamente después tengo que, si te vas a consultar conmigo, por eso te voy a pedir laboratorio. ¿Por qué? Una anemia importante, Eduardo, te puede dar hipotensión ortostática. Que vos tengas Ujú. anemia, por ejemplo, ¿verdad? Estamos hablando de anemia importante, ¿no? Ay, yo de 13 tengo 12. No te va a dar esa hipotensión ortostática. Y por Sí. último te voy a preguntar ahora, ¿y tomás medicamentos? Vos sabés que tomo medicamentos para... Yo tengo un cuadro acá que, bueno, depresivo, estoy tomando antidepresivos. Opa, hay antidepresivos que pueden como efecto adverso dar hipotensión ortostática, ¿sí? Sí. Eso siempre en la historia clínica se pregunta, ¿verdad? Todo eso que te comenté y también qué fármaco el paciente tiene. Lo que sí tenés que ver es si no tenés una taquicardia, Eduardo. Taquicardia cuando te Ujú. levantás en forma rápida, que es el POT, ¿sí? Ujú. Ahí el paciente al levantarse rápidamente, pues ahí tiene que controlarte, ¿verdad? Tiene una taquicardia que dijimos que era más de 30 latidos, ¿verdad? Al ponerse de pie. Y tiene generalmente el paciente palpitaciones, fatiga, mareo, ¿verdad? Se ve Sí. más en mujeres esto que en varones el POT, pero bueno, puede verse también en varones, pero más en mujeres jóvenes, ¿verdad? Entonces eso se llama síndrome de taquicardia ortostática postural. No es la hipotensión ortostática, ¿sí? Sí. Entonces esto, no hay hipotensión, lo que hay es una taquicardia ahí.
Eso hay que ver con el cardiólogo para ver qué tratamiento hacer. Ahora, si se confirma, Eduardo, que vos al levantarte rápidamente, te tomás la presión después de 2 minutos de estar parado y la presión baja, Eduardo, vos tenés que tomarte la presión. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Te tomás la presión sentado, ¿verdad, Eduardo? Agarrás un Sí, aparato de presión, te tomás sentado. 120/80, ¿ok? Luego te levantás y luego de 3 minutos te tomás la presión estando parado. ¿Está bien, Eduardo? sí, Si ahí baja más de 20 milímetros de mercurio, ¿verdad? Ahí decimos hipotensión ortostática, ¿verdad? Ahí si la hipotensión es real, es persistente, ahí hay que estudiar disautonomía, ¿verdad? La neuropatía, como te dije, autonómica, esta que, bueno, si yo soy descendiente de portugueses, en mi familia hay neuropatía o enfermedad hepática del hígado, ¿sí? Enseguida me voy a acordar del nombre, hasta ahora no me acuerdo. O puedo pensar neuropatía autonómica. Son todas cosas raras, Eduardo. Por eso te digo que es raro. sí, Estamos hablando de cosas raras sí, ya. Ahí está, la poliomipatía amiloidótica familiar. Ahí me ayudó ya, Igor. Pues te tiré al centro, Igor, para que oye que sepa. Poliopatía amiloidótica familiar es una neuropatía, entonces, que se ve más en descendientes portugueses, ¿sí? Que da amiloidosis y eso produce afectación sistémica, no solo del nervio, hepática y compañía, ¿sí? Suelen sí, terminar algunos pacientes en trasplante, eso, ¿sí? Hepático. Ok, bueno, pero hay que estudiar neuropatía autonómica, diabetes, por ejemplo. Vos me decís, ah, doctor, yo tengo diabetes tipo 1. Opa, puede ser, porque no la diabetes tipo 1 puede afectar los nervios y dar una hipotensión ortostática. Así se piensa, sí, ¿se entiende? sí, ya es. Pero no es lo más común. Si vos me decís, ¿me tengo que preocupar? No, a no ser que me digan, no, siempre me pasa. Cada vez que yo me levanto rápido me da eso. Ahí sí hay que estudiar el electrocardiograma y el primero al cardiólogo. Yo te diría al cardiólogo primero, ¿verdad? Sí. Buscar causas más cardiológicas. Igor, Profe, ¿conoces algún paciente con polineuropatía amiloidótica familiar? No, tampoco estoy hablando de algo demasiado frecuente, ¿verdad? No es que, ay, voy a conocer como un diabético por ahí, no. No, no, No es yo raro. busqué el nombre en la internet nomás, ahora. Sí. Pero vas a ver que eh, cada vez se va a hablar más del tema. ¿Por qué se está hablando mucho del tema, Igor? Porque ya hay tratamiento, por eso no me quería hablar del tema. Pero yo le dije, ¿por qué me habla de algo raro? Si eso nunca vamos a ver, tal vez. Cierto, yo nunca vi, hasta ahora nunca, no, pero en Paraguay no hay lo mucho, pero tendría que haber, ¿verdad? Porque tampoco no es que es demasiado raro. Tiene tratamiento, ¿sí? Por eso, cuando hay enfermedades de este tipo que nunca, antes no había tratamiento y sale un fármaco, ustedes van a escuchar que se hace charla sobre eso, porque yo antes me preguntaba, ¿para qué no se hace charla de poliopatía amiloidótica familiar si capaz que nadie vea entre los residentes? Y después yo me enteraba, al final hay un fármaco que ya eh, eh, se puede utilizar en esa neuropatía en forma precoz, si se usa rápidamente, le podemos salvar la vida al paciente. Entonces, sí, ahí es necesario hablar del tema, ¿verdad? Un gen se afecta, una mutación de un gen de ¿cómo era? Transtirretina. Y entonces produce disautonomía importante, neuropatía, problemas, miocardiopatía también. Y el problema hepático, como le dije. Dale, díganme, ¿qué me iba a contar Rosa? por ejemplo, cuando se te da de vez en cuando, es solamente por el tema del hecho, se dice, no sé, era lo que me decían antes, que cuando te levantas de golpe, tu sangre no llega rápidamente al cerebro, también puede ser por eso. Supuestamente me decían eso cuando me pasaba. Esa explicación popular tiene esa base fisiológica que dijimos hoy, ¿verdad? Pensamos lo que está diciendo. Dijiste que cuando una persona se levanta bruscamente, parte de la sangre no llega al cerebro, ¿verdad? De la pierna, pues tiene que también está una parte de la sangre está en la pierna, ¿verdad? Por efecto de la gravedad, ¿verdad? Entonces, puedo decir por unos segundos, o te decían, ¿verdad? No, vos, tal vez, que la sangre, o sea, que disminuye, vamos a hablar con términos fisiológicos, el gasto cardíaco, vamos a decir, ¿verdad? Así, disminuye el gasto cardíaco y disminuye transitoriamente entonces en el cerebro la perfusión. Es cierto, pero no es común esto, Rosa. Si yo me decís, ¿eso es común siempre que pase? No, por eso le dije a Eduardo.
Porque tenemos varios receptores. Ahí lo que Rosa te que decir, bueno, poco no tengo que tener eso, sí, para eso tengo varios receptores en el seno carotidio y en el callado aórtico, a través del noveno y décimo, detectan esa caída de presión rápidamente y activa el sistema simpático y me tiene que mantener bien, ¿verdad? Entonces la presión recupera en pocos segundos. Entonces, es cierto, sí, tiene sentido lo que vos estás diciendo, porque hay vamos a decir que vamos a hablar que el paciente tenga algún problema, sí, ¿verdad? Que él no detecta los receptores rápidamente y ocurre esta llegada tardía de la sangre por el bajo gasto cardíaco por culpa de que el corazón no detecta el cambio de posición al cerebro y sí, pero es así, no llega sangre al cerebro, por eso es. Rosa, tiene esa explicación popular tiene base fisiológica, sí, es así. El corazón no está teniendo aumento, un gasto cardíaco adecuado, entonces cuando se contrae no envía la sangre necesaria al cerebro y te puede ahí marear un poquitito. El síncope vasovagal, ¿se acuerdan que hablé de eso? El síncope vasovagal, el paciente se marea, visión borrosa, oscurecimiento visual, sensaciones de desmayo y, ¿verdad? Eso le pasaba a Carla, entonces Maceo quería quitar nota 5 en la escuela y se ponía nerviosa ante el examen y cuando quitó 4 una vez se desmayó, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque la paciente que se pone se estresa demasiado, a veces hace síncope vasovagal por esa activación, ¿verdad? Refleja ahí del parasimpático, porque primero se activa el simpático de Carla, ¿verdad? El simpático produce taquicardia y se pone nerviosa, ¿verdad? Y después el parasimpático quiere, Leo Mentes, Carla. El parasimpático quiere bajar la presión porque ve que hay taquicardia y ya se está descontrolando el tema. Carla ya está teniendo una frecuencia cardíaca mayor a lo que normalmente tiene el corazón, detecta eso y los receptores todo detectan, todo el cuerpo detecta. Y bueno, le dice al vago, che, al núcleo ahí a nivel del tronco, le dice, che, bajen la presión porque ya se está descontrolando esto. Y ahí el vago activa demasiado rápido todo este sistema para bajar la presión, bajar la frecuencia cardíaca, y ahí no llega sangre, como dice Rosa, al cerebro y se desmaya la persona. Tiene un desmayo y de un síncope vasovagal. Se pone pálida, se desmaya. Pálida porque hay una vasoconstricción, el cuerpo quiere intentar, el simpático es el que estaba produciendo eso, ¿verdad? Ok, eso es. Y pues ocurre en las crisis de ansiedad y compañía, como dijimos la vez pasada. Dale, nos vemos. Vamos a ver el partido de Argentina, por favor, chicos. Creo que Messi ya metió.